Hola, hola, buenos días. Mi nombre es María Andreler Morales y el día de hoy, como pues parte de los videodiarios, voy a hablar sobre la prueba chi cuadrado. Vamos a tener sus fundamentos, los métodos de cálculo y evaluación de hipótesis para datos categóricos. Primero tenemos que saber que chi cuadrado es una prueba no paramétrica. Esto significa que no se requiere una distribución normal de los datos para poder aplicar esta prueba. Es muy importante que el análisis categórico pues compare directamente la influencia observada frente a la esperada. Aquí pues existe una diferencia bastante importante que hagamos porque la frecuencia observada pues lógicamente van a ser los datos que pues se nos va a arrojar. ¿Verdad? Cuando nosotros pues ya hagamos la observación, valga la redundancia. Pero los datos esperados son aquellos datos que nosotros supondríamos que tendríamos que tener de acuerdo a la puntuación que nosotros vayamos a dar a nuestro test o a nuestro instrumento. Por ejemplo, yo esperaría que según la puntuación del test, según el nivel de conocimiento, pues haya una puntuación. Esto, ojo, se hace conforme una fórmula que ahorita vamos a ver. Entonces esto, pues nosotros vamos a esperar que el puntaje sea de 80, por ejemplo. Pero en realidad ya cuando hacemos el test ya en la observación nada, pues nos damos cuenta que sí existe una variación pues grande porque de 80 realmente sacaban 70, de ahí se iban a 65, entonces pues ahí es donde ya entra el análisis del investigador. Tenemos la toma de decisiones, validación objetiva de independencia o de ajustes de modelos que nosotros pues estemos aplicando. Tenemos la fórmula de Pearson, donde O va a representar la frecuencia observada, donde E representa la frecuencia esperada y pues es la sumatoria de las columnas o celdas que nosotros pues tengamos a trabajar. Las principales variantes de esta prueba es que tenemos una bondad de ajuste, compara en una muestra una distribución teórica previa. Tenemos la independencia, evalúa la relación entre dos variables categóricas y la homogeneidad, compara la variable en distintas subpoblaciones. Tenemos los supuestos fundamentales, que son los datos categóricos variables en una escala nominal u ordinal. Tenemos el muestreo aleatorio, observaciones independientes entre sí. Tenemos una frecuencia mínima esperada, que es de mínimo 5 casos por celda. Tenemos celdas mutuamente excluyentes, donde cada sujeto pertenece a una sola categoría. Tenemos el procedimiento de cálculo, los pasos sistemáticos para la ejecución y la toma de decisiones respecto a la hipótesis nula específicamente. Como primer paso, tenemos que definir nuestras hipótesis. Para definir nuestras hipótesis, pues tenemos que tener claro que pues se redacta la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la hipótesis de investigación es la que va a afirmar la relación, va a afirmar el efecto sobre nuestra variable, pero la hipótesis nula pues prácticamente la va a negar. Tenemos que calcular los valores esperados, tenemos que aplicar nuestra fórmula de Pearson, tenemos el valor crítico y la decisión clave sobre si se acepta o si se rechaza la hipótesis nula. Ahora pues vamos a tener un ejemplo pues un poquito práctico en donde vamos a hablar de que en una fábrica se producen piezas para repuestos en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Las piezas pueden resultar de calidad excelente, buena o mediocre
según pues los turnos, y los resultados muestran esto. En la mañana la frecuencia observada es de 65, excelentes, buenas 35 y totales tenemos 100. En la tarde tenemos 68 piezas excelentes y 32 buenas o mediocres, por lo cual nos da un total de 100 nuevamente. Y en la noche tenemos 62 piezas excelentes, 38 buenas o mediocres con 100. Ahora vamos a hacer la sumatoria y de piezas excelentes tenemos 195 y de buenas o mediocres 105, por lo cual nos da un total de 300. Aplicando el chi cuadrado para determinar la calidad independientemente del turno. Ahora tenemos nuestras hipótesis. La calidad de la pieza fabricada es independiente del turno. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis de investigación es que la pieza fabricada no es independiente del turno. Para calcular la frecuencia esperada vamos a dividir el total de nuestras piezas excelentes entre pues el número total de piezas medidas. En este caso y lo multiplicamos por 100, que sería pues nuestro total de piezas por turno. Nos da un resultado de 65 en buenas y mediocres, nuestro total de piezas por los turnos, y de ahí pues lo dividimos entre pues nuestro total final, que son de 300 piezas. De ahí pues ya lo multiplicamos por un total de 100 por turno y nos da 35. Entonces nuestra frecuencia esperada sería de 65 piezas excelentes en mañana, tarde, noche, con un total de 195. De buenas o mediocres, 35 piezas mañana, tarde, noche. Cálculos de grados de libertad, el número de filas por el número de columnas. En este caso tenemos 2 menos 1, 3 menos 1, nos da 2 en los grados de libertad. Cálculo de la tabla con la lectura en 2 grados de libertad y un nivel de 5% de calidad. Tenemos esta que es nuestra distribución y en nuestro resultado nos da 5,991. Ahora tenemos que para nuestro grado de libertad usualmente se fija entre 0.05, y si aquí pues tenemos más o menos un grado de libertad de 2, pues ahí es donde ya tenemos que entrar a nuestra interpretación y poder decir, bueno, ¿verdad? ¿Qué tanto influye el horario en las piezas? ¿Qué tanto no? Así que pues ahí es donde pues ya entra muy fundamentalmente qué es lo que el investigador pues va a determinar en base a estos datos. Y por eso es que es muy importante que nosotros pues realicemos estos ejercicios de interpretación, de que nosotros vayamos pues viendo nuestros valores. Tenemos un criterio de rechazo en donde según pues nuestro valor calculado y nuestro valor crítico vamos a aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. Más o menos podemos tener este tamaño de efecto. Si tenemos una puntuación menor a 0.10, quiere decir que nuestro efecto va a ser pequeñito y hay una asociación débil entre las variables. Tenemos 0.30, es un efecto moderado, donde pues puede existir un efecto, pero no es como tan fuerte. Tenemos mayor a 0.5, que pues ya el efecto es bastante grande, hay una fuerte dependencia estadística. Tenemos las aplicaciones en nuestro mundo real, en las pruebas AB, la evaluación de conversación web, investigación de mercado, preferencias por consumo de fotografía, en genética,
verificación de proporciones mendelianas, en ciencias sociales, análisis de opinión pública y encuestas. Esto pues más en nuestras ciencias psicológicas lo utilizamos porque pues puede ser que nuestro instrumento sea una encuesta, en mi caso sobre las TIC en el proceso evaluativo. Así que pues ahí es donde ya podemos ir nosotros pues determinando en qué campo podemos utilizarlo. Nos damos cuenta que pues chi cuadrado no es una prueba del todo compleja de aplicar, solamente tenemos que pues determinar muy bien, creo que es el paso más importante dentro de esta prueba, determinar bien nuestras hipótesis, que creo que pues este es uno de los procesos iniciales que hacemos y pues por ende pues es donde ya tendríamos un poquito más de familiaridad respecto al tema. Yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos sobre este tipo de pruebas porque nos pueden servir para tener ese apoyo, ese respaldo de nuestro estudio y para que nosotros podamos asegurarnos o desmentir lo que nosotros en un primer momento habíamos planteado respecto a nuestro estudio, ¿verdad? También, pues creo que el conocer estas pruebas nos va a ayudar para no solo dejarnos guiar por estudios que alguien más haya hecho, sino para podernos animar nosotros mismos a realizar nuestros propios estudios. Si en algún momento nosotros necesitamos crear nuestros propios instrumentos, pues tener estas pruebas que nos ayuden a validar realmente lo que nosotros estamos trabajando, lo que nosotros estamos investigando. Pues yo espero que esta clase asincrónica, pues, perdón, este video diario haya servido de utilidad, que no los haya confundido mucho. A mí se me hace que es un proceso de práctica. Todas estas pruebas podemos conocerlas muy bien en teoría, pero ya vamos a ver realmente cuando ya las llevemos a la práctica. Cuando nosotros ya estemos trabajando esto en Excel o incluso si es a mano, de forma manual, pues que nosotros pues ya nos demos cuenta del funcionamiento real, porque una cosa es la teoría y otra cosa pues es la práctica. Y ahí es donde muchas veces entramos a estas dudas de, híjole, ¿y cómo se hace? ¿Y será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? Pero pues esto es un proceso de calma, es un proceso de práctica. Pues no debemos de correr antes de andar, dicen por ahí. Así que pues yo los invito a que podamos seguir aprendiendo sobre este tipo de pruebas, a que podamos seguir investigando, a que podamos sobre todo buscar por medio de ejemplos cómo podemos aplicarlas. Y vuelvo y repito, es muy fundamental que nosotros pues aprendamos desde ahorita, desde este momento, cómo es que podemos interpretar estas pruebas, porque estas pruebas al final nos arrojan valores, pero eso cuando alguien lea nuestro estudio no va a ser de utilidad. Lo que le es de utilidad es nuestra interpretación como investigadores. Entonces yo creo que ahí está lo fundamental en todas estas pruebas que iremos aprendiendo, que nosotros sepamos interpretar lo que estas pruebas nos están diciendo. Si no hay relación, bueno, solo pongo que no hay relación, pero ¿por qué no hay relación? ¿Cuál es la base para que no exista una relación? Yo considero que pues ahí viene la parte más importante de todas estas pruebas. Ahí es donde realmente pues ya analizaremos nuestro compromiso como investigadores. Ya analizaremos realmente qué tanto beneficio nos traen estas pruebas, qué pruebas podemos aplicar independientemente sean paramétricas, no paramétricas, porque eso también hay que tener mucho cuidado al elegir, no es solamente de que, como esta prueba no paramétrica, entonces yo la elijo, no. Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, hay que ser bastante conscientes de lo que estamos trabajando. Así que pues muchísimas gracias por el tiempo, por la atención. Nos vemos en un próximo video diario. Yo espero que pues sigan siendo de utilidad. Para mí sí,
verdaderamente porque me ayudan a ir repasando, porque me ayudan a ir entendiendo más. A mí me encanta trabajar en base a ejemplos, así que pues por eso es la intención de esto.